a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel. Ella fue una noble alemana que llegó a ser en primeras nupcias condesa consorte de Holstein-Sauenburg y en segundas nupcias duquesa consorte de Brunswick-Harburg. Pero desgraciadamente sería una mujer que no fue querida en ninguna de estas cortes cuando enviudó, siendo ignorada y rechazada por todos. Espero que os guste este vídeo. Isabel de Welf y de Hohenzollern nació el 23 de febrero de 1567 en el castillo de Hessen, en el ducado de Brunswick-Wolfenbüttel, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Julio de Brunswick-Wolfenbüttel y de la esposa de este, la duquesa Eduviges de Brandeburgo. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, siendo Isabel la cuarta de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran ni duques de Brunswick-Wolfenbüttel ni príncipes de Wolfenbüttel, siendo su abuelo paterno, Enrique V, quien gobernaba en ese momento, llegando su padre al poder cuando la niña tenía tan solo 3 meses de vida. La princesa creció en una corte donde la religión y el poder caminaban de la mano de forma asfixiante, y su destino fue objeto de las ambiciones de su padre desde que nació. El duque Julio, que era un hombre de una voluntad férrea, intentó utilizar a Isabel como peón en su lucha por imponer el protestantismo en la región. En el año 1568, tras forzar a la abadía de Gandersheim a adoptar la nueva fe, el duque puso sus ojos en el puesto de abadesa para su hija, a pesar de que la abadesa titular, Margarita de Klum, se aferraba a su catolicismo. Isabel creció sabiendo que su padre pretendía que gobernara aquel convento, pero la resistencia del cabildo fue tal que tras años de tensiones y negativas, el duque finalmente abandonó el plan en 1582, decidiendo que si no podía ser su hija una esposa de Cristo protestante, sería la esposa de un noble que reforzara sus alianzas, quedando así comprometida con Adolfo XIV de Samburg, conde de Samburg y de Holstein-Sauenburg. El 6 de mayo de 1583 se celebró la boda entre Isabel y el conde Adolfo en el castillo de Wolfenbüttel, en el Principado de Wolfenbüttel. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión y él 36. Aquel casamiento fue una unión de conveniencia con la misión de sellar la paz y los intereses territoriales entre las casas nobles del norte de Alemania. Isabel, que era tan solo una adolescente para entonces, entró en una familia marcada por la sombra de su difunto suegro, el conde Otón IV, además de que se vio obligada a adaptarse rápidamente a sus responsabilidades como condesa consorte. Es más, se dice que ella dejó muy sorprendido a su marido por su gran sentido del deber y por ser una excelente administradora, asegurando a su esposo que le había tocado la mejor esposa de todas. De este matrimonio nacería un único hijo, Julio, en 1585, quien llevaba el nombre de su abuelo materno y que sería el gran orgullo de Isabel y de su marido. Su matrimonio fue descrito como feliz y bien avenido, y pese a que no logró tener más hijos con su esposo, su vida familiar fue descrita como armoniosa. Isabel lleva una vida tranquila y feliz, centrada únicamente en sus labores como condesa consorte y en su familia. Pero en el año 1601 todo cambió para ella, sufriendo 2 duros golpes al perder casi al mismo tiempo tanto a su marido como a su único hijo adolescente, quedándose sola
y viuda en una corte que empezaba a verla como una figura del pasado, convirtiéndose en todo un estorbo para su cuñado Ernesto, quien se había convertido en el nuevo conde. Tras 3 años de luto y de continua soledad, en una corte donde no era bien aceptada, Isabel decidió buscar un nuevo esposo, quedando así comprometida con el duque Cristóbal de Brunswick-Harburg, quien compartía el gobierno de sus dominios con sus hermanos Otón III y Guillermo Augusto. El 28 de octubre de 1604 se celebró la boda entre Isabel y el duque Cristóbal en el castillo de Harburg, en el ducado de Brunswick-Harburg. Para entonces, ella tenía 37 años de edad en el momento de la unión, y él 34. Este segundo matrimonio para Isabel fue ideado por intereses políticos y personales. La condesa viuda buscaba la estabilidad que le podía aportar un marido. En cambio, el duque Cristóbal buscaba tener al menos un heredero, aunque para entonces su esposa tenía una edad que era considerada como bastante avanzada para la época. Su segundo casamiento acabaría siendo breve, además de que terminó de una manera trágica y repentina, debido a que su esposo murió tan solo un año después de haberse celebrado su boda, al sufrir una aparatosa caída en el castillo que compartían ambos cónyuges. Ante la pérdida de su segundo marido, Isabel se encontró de nuevo viuda, sin hijos y completamente traumatizada por haber visto morir en cuestión de pocos años a 2 maridos y al único hijo que había logrado tener. Tras producirse la muerte de Cristóbal, Isabel sufrió de problemas económicos, además de que su situación en Harburg se volvería bastante precaria al no haber tenido hijos con su segundo marido, siendo tratada por la corte ducal como una duquesa viuda que ya no pintaba nada allí, siendo ignorada completamente por los cortesanos y por la familia de su difunto segundo marido. En el año 1609, Isabel tomó la decisión de instalarse en la ciudad de Bremen, en el Sacro Imperio Romano Germánico, algo que llamó mucho la atención de sus contemporáneos, al instalarse en un sitio donde no tenía parientes cercanos, iniciando allí una vida desde cero, siendo su estancia en dicha ciudad costeada por el ducado de Brunswick-Harburg, por haber sido duquesa viuda. Pero esto ocasionó que durante los 8 años que permaneció en Bremen, Isabel mantuviese una serie de tensiones con el gobierno de dicho ducado, debido a que éste se negaba a pagar algunos de los caprichos de la duquesa viuda, además de que en ciertas ocasiones su pensión no llegaba a tiempo, sufriendo así de algunos apuros económicos. Al no tener conocidos ni familiares en la ciudad de Bremen, Isabel permaneció en un relativo aislamiento social, debido a que no tenía ningún don de gentes y no sabía cómo entablar relación con la nobleza local, viviendo así apartada en una pequeña casa y alejada del brillo de la corte. Es más, ella sufrió de una serie de episodios melancólicos, debido a que el dinero que recibía por parte del ducado de Brunswick-Harburg lo consideraba más bien como un préstamo que como una pensión que se merecía por derecho propio como duquesa viuda, ocasionando que se sintiese siempre en deuda con dicho ducado. En el año 1617, ya con 50 años y una salud que empezaba a resentirse tras una vida de constantes lutos, Isabel decidió regresar a Harburg, el lugar donde había vivido por un breve periodo de tiempo durante su segundo matrimonio. Sin embargo, su regreso no fue para instalarse de forma definitiva en la corte ducal, debido a que no sería bienvenida allí y sería prácticamente ignorada por todos, así que esto ocasionó que se instalase en la población Tortendorf, en el ducado de Sajonia-Lauenburgo,
lugar donde pasaría sus últimos meses de vida y donde acabaría falleciendo el 24 de octubre de 1618, a los 51 años de edad, a causa de unos problemas de salud, justo cuando comenzó la Guerra de los 30 años, que devastaría las tierras que ella conoció en su día. Sorprendentemente, la duquesa viuda pidió antes de fallecer el ser enterrada junto a su segundo marido en Harburg, algo que llamó mucho la atención de sus contemporáneos, debido a que su segundo matrimonio había durado tan solo un año y nunca había sido bien aceptada en la corte ducal. Pero aún así decidieron cumplir con su última voluntad y acabaría siendo enterrada en la iglesia local junto a su segundo esposo, Cristóbal. No hay mucho más que decir sobre Isabel. Ella fue una mujer que tuvo una vida un tanto desdichada, pese a haber encontrado el amor durante su primer matrimonio. Pero desgraciadamente, la muerte de sus dos esposos y la de su único hijo la destrozaron por dentro y le causaron un gran trauma. Además de que no fue apreciada en las respectivas cortes de sus dos esposos, donde era considerada como un gran estorbo y era ignorada por todos, algo que la empujaría a llevar una vida errante, donde no llegaba a encajar en ningún lado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra ignorada, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.